Continuamos con el tema que iniciamos el jueves 1 de mayo, de molestas interrupciones a provechosas oportunidades. Vimos la primera parte que correspondió a que el Señor fue interrumpido por la crítica. Ahora vamos a ver cómo es que fue interrumpido por un clamor. Y vamos a basar esta interrupción en Mateo capítulo 15, en los versos 21 hasta el 28. Ahí se habla de la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este episodio también está comprendido en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en los versos 24 hasta el 30. Casi la lectura es casi la misma. Bueno, después de este choque que había tenido con sus enemigos en relación a la interrupción que tuvo por la crítica, dice la Escritura que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ya hemos insinuado que un propósito probablemente era alejarse de los fariseos. Sin embargo, el propósito primordial de Cristo evidentemente era estar a solas con los 12. Esta es la segunda vez que se menciona, hermanos, de que él tenía el fuerte anhelo de estar a solas con los 12. La creciente hostilidad de sus enemigos hacía incluso más imperativo que él preparara a sus apóstoles para el día cuando sus adversarios lo matarían. Era necesario, pues, que él tenía que prepararlos. Hasta donde sepamos, esta fue la primera vez que Jesús puso pie en suelo extranjero. Y hablando de Tiro y de Sidón, eran ciudades costeras de la antigua tierra de Fenicia. Tiro y Fenicia habían sido parte de la historia antigua del pueblo judío, historia que ellas habían afectado tanto negativa como positivamente. Entonces, Fenicia era una franja angosta de tierra que estaba situada en la esquina nororiental del mar Mediterráneo hacia el noroeste de Galilea. En los días de Cristo,
formaba parte de la provincia romana de Siria. He dado esta ubicación para poder tener un mejor contexto y comprensión de lo que a continuación voy a decir. Entonces se da una molesta interrupción. Podemos decirles o decir que es una segunda interrupción. Cuando Jesús llegó a esta región de Tiro, dice la Escritura que Él entró a una casa con el fin de mantener en secreto su presencia, pero la Escritura nos dice que no pudo esconderse, le fue difícil esconderse. Vimos en una lección anterior que las nuevas del ministerio de Cristo habían llegado incluso a los alrededores de Tiro y de Sidón, y que por lo tanto el Señor no tardó en ser interrumpido por alguien que buscaba su ayuda. Dice la Escritura en lo que hemos leído que porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, o sea, ese término se usa para decir, pues, destacar que era una mujer gentil, ¿ves? Y Sirofenicia de nación. Ya hemos visto en lecciones anteriores que era común en este tiempo que se diera que los espíritus inmundos invadían el alma, el interior, pues, de las personas. Entonces, también aquí se habla de que era una mujer sirofenicia, distinguía a los fenicios de otros ciudadanos de la provincia de Siria. Y ustedes pueden ver que la mujer clamó diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión Hijo de David era un término mesiánico israelita, y la esperanza judía se había filtrado a las naciones que rodeaban a los judíos. Usted puede ver al comparar esta frase con el uso de la mujer samaritana de la palabra Mesías. Ahí la mujer samaritana lo destacó como el Mesías. Aquí esta mujer sirofenicia lo destaca como el Hijo de David. Y noten lo que ella le dice a Jesús: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos subrayó que ella le rogaba, óigase bien, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Según Mateo, esta mujer daba voces, hermanos, daba voces. Esta mujer era una mujer insistente, madre, por decirlo así, ruidosa. ¿Por qué? Bueno, su hijita necesitaba ayuda y deseaba que todo el mundo lo supiera. Y esto, hermanos, es evidente. Si usted alguna vez tuvo un hijo menor que padecía de una grave enfermedad, podrá comprender mejor esta situación que le estoy narrando y esta situación que le pasaba a esta mujer sirofenicia con su hija, con ese espíritu endemoniado. Era una mujer verdaderamente insistente. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, hermanos, o este acontecimiento, yo recordé a una hermana. Esa hermana, ya fallecida,
es la hermana Alicia Batres. Y realmente siempre y aún cuando la hermana ha fallecido hace 15, 20 años a lo mejor, era una hermana con un espíritu insistente, era una hermana muy evangelizadora. Esa hermana evangelizaba a medio mundo. Ella no podía ir en los buses sin evangelizar al que iba a la par y no le daba ninguna vergüenza. Pero esta hermana tenía una característica, que ella se metía ante los presidentes de la nación, ante la esposa o la primera dama de la nación, para suplicarle un favor. Y ella iba a casa presidencial y ella no importaba las horas que podía esperar que entrara el señor presidente o la primera dama de la nación. Cuando llegaban, ella les acosaba y les decía: yo necesito su ayuda. Y usted prometió en su campaña política que usted iba a ayudar al pueblo necesitado. Y yo por eso estoy aquí, porque usted tiene que cumplir lo que prometió. Y esa hermana le gritaba. Esa hermana no le daba vergüenza que le oyeran que le estaba gritando al presidente o a la primera dama de la nación. O sea, les gritaba con tono fuerte, diciéndoles, exigiéndoles que tenían que cumplir lo que en su campaña política habían prometido. Recuerdo otro caso que viene con la familia aquí, la familia de Dios aquí en Quesaltepec. El hijo del hermano Marvin Guzmán. Ustedes recuerdan bien este episodio. Ustedes recuerdan que su niño Osvaldo estuvo enfermo por un buen tiempo. No puedo establecer, pero al menos unos 2, 3 meses o quizás más, estuvo hospitalizado en el Hospital Blum y fue bien atendido en ese hospital. Y Marvin todos los días viajaba a estar con su niño. Todos los días estaba con su niño, por supuesto, con la ayuda de su madre. Pero lo que les quiero decir es, de estos ejemplos que les estoy poniendo, es la insistencia. Y esta mujer sirofenicia fue verdaderamente insistente ante la presencia del Señor para lograr la sanidad de su hijita. Bueno, se ve que se da precisamente una molesta interrupción, pero ahora viene cómo es que se presenta una provechosa oportunidad. El diálogo que resultó entre Jesús y la mujer es uno de los diálogos más dramáticos y a lo mejor desconcertantes de los evangelios. A primera vista, hermanos, parece que Cristo la insultó deliberadamente. Al comienzo no le prestó atención y los discípulos trataron de despedirla. Es que miren, los discípulos, ya lo he dicho en una o más ocasiones, que no entendían totalmente la misión para la cual el Señor les había llamado y evidentemente estaban siendo preparados. Entonces para los discípulos lo más fácil era decirle al Señor: despídela, que no te interrumpa, que no te cause interrupción en lo que estás haciendo, por decirlo así. Era la solución universal de ellos. Ustedes recuerdan cuando la alimentación de los 5,000, ¿qué es lo que hicieron? Señor, despídelos, que vayan a las aldeas, que busquen comida, que busquen donde pernoctar durante la noche. Entonces, cuando por fin
él le habló, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, es admirable la conducta de esta mujer. No había nada que disuadiera a esta madre desesperada. Y es que así es, hermanos. Cuando una madre tiene enfermo a un hijo, una hija de gravedad, la conducta insistente de la madre es totalmente admirable. Ella continuó rogando con estas palabras. Y miren cómo le dice: Señor, socórreme. Y fíjense bien, que no le dice estas palabras en una forma suave. Yo veo a esta mujer, hermanos, describiendo y diciendo estas palabras, se puede decir que a gritos: Señor, socórreme, quiero que me socorras. Jesús le respondió diciendo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra primero indica que los gentiles tendrían su oportunidad más adelante, lo cual en efecto, hermanos, así ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta relación, hermanos? Meramente quiero decirles que la expresión los hijos en la anterior aseveración se refiere obviamente a los judíos, de manera que los perrillos se refería a los gentiles. Entonces, ¿qué diría usted? Le traslado esta interrogante a usted. ¿Qué diría usted si se le llamara perrillo? Y yo aquí quiero hacer algo más enfático. No sé por qué la Biblia usa una palabra, aún al usar la palabra perrillo, la siento suave. Miren, si se hubiese usado netamente, vamos a castellanizar el idioma trasladándolo a nuestro país, a El Salvador. Yo bien puedo decir: ¿qué diría usted si en lugar de perrillo se le llamara perro? Porque esa es la palabra que aquí se está usando. Se le está diciendo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Ven? Entonces, hermanos, a lo mejor si yo hubiese sido esa persona, me hubiese enojado. A lo mejor si usted hubiese sido esa persona, también se hubiese enojado, también se hubiese molestado. Es bien evidente y fácil que nos hubiéramos sentido ofendidos. Pero miren lo que pasa. Ella, en cambio, respondió sagazmente diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos, y léase, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Le está diciendo: aún los gentiles perros están comiendo de las migajas de los hijos judíos. Miren qué manera como le responde en una forma tan admirable esta mujer. Comen de las migajas, dice, que caen de la mesa de los amos. Hermanos, al ver este cuadro, imaginémonos a lo mejor una sonrisa en el Señor Jesucristo dibujándose en el rostro de Jesús, mientras Él le responde diciendo: oh mujer, grande es tu fe por esta palabra. Ve, hágase contigo como quieres, el demonio ha salido de tu hija. Qué hermoso, ¿verdad?
Qué hermoso. Mateo escribió que su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos consignó y dice la Escritura que cuando ella volvió a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. No hay duda de que estaba cansada por la traumatizante experiencia que le había acontecido. Realmente, hermanos, esta historia es una historia verdaderamente encantadora. Aunque dramática y fascinante esta historia, la historia no deja de ser desconcertante, hermanos. ¿Por qué digo que no deja de ser desconcertante? Bueno, hay quienes indican que las palabras de Cristo se pueden tomar en un sentido literal. Él realmente había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo había declarado en Mateo capítulo 10 y el versículo 6. Más adelante, él había dicho, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, el versículo 16, habla de otras ovejas que no eran de este redil, esto es, los gentiles. Entonces serían llamadas de modo que tanto judíos como gentiles pudieran formar un rebaño precisamente bajo el cuidado del buen pastor. Esto, hermanos, ocurrió cuando Cristo dio precisamente la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las personas, ir por todo el mundo, dice, y predicar el Evangelio al que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre tanto, Jesús había resuelto que nada le apartaría precisamente de su propósito primordial. Creo, hermanos, que su preocupación por cumplir ese propósito fue un factor que influyó en la respuesta inicial de Cristo Jesús. Jesús podía fácilmente ser abrumado por situaciones, por peticiones de ayuda ahí en Fenicia, frustrando lo que esperaba lograr ahí. ¿Ve? Pero esto, por supuesto, no lo explica todo. Jesús ya había respondido favorable, si ustedes recuerdan, en una ocasión anterior a una mujer gentil que le había pedido ayuda. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, hablando precisamente en los versos 5 hasta el 13, hablando de cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado os sanará. Y más abajo dice: de cierto digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Se refería también a la sanidad que se estaba dando precisamente en una persona gentil. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que no está de más recalcar que al considerar por qué dijo Cristo tales palabras, debemos descartar que Él tuviera prejuicio contra los gentiles. Eso es bien claro, hermano. Él no tenía prejuicio contra los gentiles. Jesús no adolecía del prejuicio normal que los judíos tenían contra las demás razas. Miren, vamos a ilustrar
ilustrar esto con Lucas capítulo 2 y el versículo 32. Dice de esta manera: luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Vamos a Mateo capítulo 8. Ya hemos visto en los versos 10 al 12 y ahora pasemos al capítulo 12 de Mateo, leyendo los versos 18 y 21. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Otros recalcan el hecho de que no sabemos cómo fue que Cristo dijo las palabras dirigidas a la mujer. Nos recuerdan que como regla general Jesús adaptaba precisamente su forma de hablar al carácter de la persona a quien él hablaba. Por ejemplo, contrastando cuando él habló al dirigente judío del Evangelio de Juan capítulo 3, precisamente a Nicodemo, y contrastando cuando habló a la mujer samaritana. O sea, dos tratos totalmente diferentes, ¿ve? O sea, que él analizaba la situación precisamente de acuerdo a cómo se desarrollaba una condición de vida. Ellos explican, pues, por lo tanto, que fue una forma animada o una conversación animada sostenida a propósito entre el Señor y una mujer con una mente ágil, y a lo mejor esta mujer pues se aprovechó la condición de su necesidad. Pero hay que proponer una explicación de la respuesta que dio Jesús precisamente a la petición de esta mujer, en vista de que al final de este relato se cuenta que Jesús sanó a la joven. Lo más factible que esta fue su intención en todo momento. Lo más factible que esta fue su intención en todo momento. Además, el propósito de sus palabras parece relacionarse con el elogio que hace él de la fe de su madre al final del relato. Oh mujer, grande es tu fe. Imagínense, oh mujer, grande es tu fe. La fe de ella, podemos decir, tan humilde, tan inconquistable, debió de haber traído alivios refrescantes después de la hipocresía de los fariseos y de la inconstancia precisamente de los galileos. Yo les quiero recordar, hermanos, que fueron solo 2 veces que Jesús elogió de tal manera la fe de alguien, y en ambos casos se trata nada menos que de personas gentiles, no de personas judías. Elogió la fe de personas gentiles. Una de ellas fue precisamente este caso de la mujer sirofenicia, y la otra que nos hemos referido a la fe del centurión romano. En Lucas capítulo 7 y el versículo 9, miren lo que dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, uno de los propósitos que pudo haber tenido Jesús para decir las aparentemente duras palabras que puede haber sido
establecido precisamente para demostrar a sus discípulos la profundidad de la fe de esta mujer. De esta manera, pues Él les estaba demostrando hasta dónde era de profunda la fe de esta mujer. Tenga presente que el Señor, hermanos, conocía el corazón de ella. Les recuerdo esto que en anteriores ocasiones ya lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y por lo tanto, pues sabía de su fe. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que hay que considerar también esta posibilidad. Jesús convirtió una molesta interrupción, porque ustedes, como ya lo dejamos establecido en la primera clase que tuvimos al respecto de este tema, dejamos establecido que muchas veces las interrupciones son molestas, pero Jesús convirtió esta segunda molesta interrupción en una provechosa oportunidad al usar la ocasión como una lección verdaderamente ejemplarizante para los apóstoles sobre la clase de fe que ellos necesitarían en el futuro. También, hermanos, existe la gran posibilidad de que cada vez que Jesús ayudaba a un gentil, Él estaba sembrando precisamente la idea de que Dios también estaba interesado en los no judíos. Acuérdense que los 12 hombres que había escogido eran netamente de raíz judía. Entonces, hermanos, Él conocía los problemas que esperaban a los 12. Miren, vamos a consultar, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, versos 17 y 18. Miren cómo dice aquí: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Vamos más abajo, 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y los versos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, hermanos, podemos ver pues que la única manera como podían ser victoriosos era por medio de tener la clase de fe que tenía la mujer. Una fe que rehusaba entrar en desánimo, una fe que rehusaba entrar en abandono de su objetivo. Y esto es bien fácil, hermano. ¿Qué pasa? Mire, yo ilustro esto. Sucede muchas veces donde se pone a prueba nuestra paciencia, nuestra fe, cuando vamos a una consulta médica, a uno de nuestros hospitales, de nuestras clínicas, donde hay que esperar 2, 3, 4, 5, hasta más horas. Y si usted no se llena de fe de que aquel médico le va a ayudar
¿qué es lo que hace? Usted abandona el hospital, usted abandona la clínica. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una fe tan fuerte, así como este mensaje que se les estaba dando a los apóstoles en relación a esta mujer. Miren lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Miren, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Termino diciendo, hermanos, que puede que en ocasiones usted esté tan ocupado en una causa digna, cuando a lo mejor usted va a ser interrumpido por alguna solicitud de ayuda. A mí me ha pasado y no ha dejado de molestarme, de ser interrumpido cuando yo estoy ocupado en una situación de ayuda que a lo mejor tiene muy poco o nada que ver con lo que usted está o estaba haciendo. ¿Ve? Entonces, hermanos, cuando eso sucede, considere cómo puede usted aprovechar esa interrupción y usarla de un modo totalmente positivo. Tenemos que aprender de esta situación, hermanos. Es bien importante, es una lección verdaderamente muy positiva para nosotros y muy ayudadora en las situaciones que se nos presentan. Como se indicó anteriormente, el resultado final pueda ser que pueda dar más gloria al Señor por lo que usted fue interrumpido que por lo que usted mismo estaba haciendo, es decir, por lo que usted originalmente estaba haciendo. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de esta mujer sirofenicia. El Señor estaba ocupado en otras faenas, pero el Señor no le importó cuando vio la insistencia de esta mujer que le daba gritos para que sanara a su hija, y el Señor tomó en cuenta los gritos de esta mujer para ayudarle y le ayudó. Que el Señor bendiga su palabra y los mensajes que Él nos presenta.